ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saludo a tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ti. Hoy es miércoles y como ya algunos conocen, saben que es miércoles de invitado. Y hoy me honra tener nuevamente a un gran invitado, el cual estoy seguro que Dios lo ha escogido para predicar las buenas nuevas de salvación. Él hace parte de esa generación que he venido hablando, que Dios preparó de antemano para estos tiempos. Sin más preámbulo, les presento a Juan Carlos León. Con ustedes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. Hoy quiero darle muchísimas gracias al pastor Gavis Joel Bermúdez y a este canal Lámpara a tus pies, porque me han dado el inmenso privilegio de poder compartir esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón para todos ustedes. Deseo que este canal siga creciendo y que sea de mucha bendición a cientos, a miles y a millones de personas en todo el mundo. Así que te invito a que todo el tiempo estés suscribiéndote y compartiendo este canal a toda aquella persona que realmente lo necesita. Así que para entrar en materia quiero compartir contigo un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en Lucas en el capítulo 3 versículos 21 y 22, que dice de la siguiente manera: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A manera de introducción quiero comentarte que cuando tú terminas una carrera profesional, la universidad te otorga un título, te otorga un diploma. Y cuando tú te gradúas, la universidad te está dando la autoridad para que tú ejerzas la carrera que tú estudiaste. Al igual un policía, después que termina sus estudios, hace un juramento y la organización le entrega un uniforme. Y este uniforme para ese policía es la representación de la investidura de autoridad que tiene cuando se coloca ese uniforme. Al igual que al médico. En los médicos hacen una ceremonia que es la imposición de las batas. Y la imposición de las batas es que la universidad les está entregando la autoridad para que ellos puedan ejercer su carrera en cualquier institución médica y que ellos puedan atender sus pacientes. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando algo muy parecido y bien interesante. Y es que Jesús estaba comenzando su ministerio. Pero Jesús necesitaba ser investido del poder del Espíritu Santo. Pero para poder ser investido del poder del Espíritu Santo, a Jesús le tocó bautizarse para cumplir una norma, una ley judía. Pero dice la palabra de que Jesús, después de ser bautizado, hubo una manifestación en aquel lugar, donde todos los que estuvieron allí vieron que se manifestó el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y una voz que se escuchó que dijo: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y desde ahí en adelante dice la palabra que Jesús empezó a caminar en el poder del Espíritu Santo. Entonces surge una pregunta en este día: si Jesús necesitó ser investido del poder del Espíritu Santo para poder caminar en esta tierra, ¿cómo tú y yo podemos caminar en el poder del Espíritu Santo? Para poder entender esto, debemos darnos cuenta que el poder del Espíritu Santo lo necesitamos no solamente para predicar, para sanar enfermos, para traerle libertad a los cautivos, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo para todas las cosas que nosotros hacemos en esta tierra. Y a través de la palabra nos los ha mostrado desde el principio. Quiero colocarte unos ejemplos. Por ejemplo, José. Dice la palabra del Señor que José tenía el Espíritu Santo. Cuando Potifar vio a José, dijo: Jehová está con él. Pero ¿cómo se manifestaba el poder del Espíritu Santo en José? Que José era un buen administrador de todos los recursos. Cuando estuvo con Potifar, administraba todos los recursos de Potifar de su casa muy bien. Y cuando llegó a ser gobernador de Egipto, administraba todos los recursos de Egipto de una manera excelente. De esa forma se manifestaba el Espíritu Santo en la vida de José. También nos muestra la palabra de Dios a Sansón. Sansón caminó en el poder del Espíritu Santo, pero la asignación de Sansón era defender al pueblo de Dios de sus enemigos. Y dice la palabra que cuando venían los enemigos a atacar el pueblo de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo caía sobre Sansón y con una quijada mató a 1000 de los enemigos del pueblo de Dios.
Sansón sin el poder del Espíritu Santo era un hombre débil, no tenía nada. Por eso es que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo somos débiles, sin el Espíritu Santo no tenemos nada, porque el poder del Espíritu Santo es lo que demarca la diferencia de ser unas personas normales a ser unas personas con el poder de Dios caminando en esta tierra. El tercer ejemplo que te quiero colocar es la vida de David. David necesitó el poder del Espíritu Santo para ser rey, para ser el mejor rey de Israel. También necesitó el poder del Espíritu Santo para ir a reclamar las tierras que Dios había dicho que eran de ellos y poder pelear con aquellos enemigos del pueblo de Dios. Y dice la Escritura que hasta el día de hoy no ha habido un mejor rey que David, porque David caminaba también en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos caminar en ese poder? Y aquí en el capítulo de Lucas, el Espíritu Santo nos va a mostrar 3 puntos interesantes para que tú y yo podamos caminar en el poder del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 21, en la parte B, dice, y orando el cielo se abrió. El primer punto que el Espíritu Santo quiere que atesores en tu corazón es que hay que orar. La palabra de Dios nos muestra aquí que Jesús orando, el cielo se abrió. Cuando oramos, el cielo se abre. Y debemos entender que si no hay oración, no hay victoria. Si no hay oración, no hay poder. El que quiere caminar en el poder del Espíritu Santo tiene que ser una persona que ore. Una persona que ore todos los días. Una persona que ore todo el tiempo. Porque la única forma en que Dios puede intervenir en los asuntos de esta tierra es a través de la oración. Solamente Dios puede responder las cosas por las cuales nosotros oramos. Solamente Dios puede intervenir en las cosas de esta tierra cuando hacemos oración. Y aquí la palabra nos muestra que Jesús orando hizo que el cielo se abriera. Y el segundo punto que quiere el Espíritu Santo que atesores en tu corazón se encuentra en la parte B del versículo 22 que dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si nosotros queremos caminar en el poder del Espíritu Santo, tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios constantemente. Y con esto quiero decirte que la voz de Dios se manifiesta de muchas formas y de muchas maneras. La voz de Dios se puede percibir, la voz de Dios se puede leer a través de la palabra de Dios, la voz de Dios se puede percibir aún en la naturaleza, a través de cualquier persona. Dios nos puede hablar. Dios le habló al profeta Balaam a través de una asna. Eso quiere decir que la voz de Dios está en todas partes. Lo que hay que estar es apercibidos para poder escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios que estaba demarcando en este pasaje estaba confirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Desde el principio del ministerio de Jesús, la voz de Dios fue lo que confirmó que Jesús era el Hijo de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Y con esto quiero decirle que a veces nosotros como creyentes nos acostumbramos a leer la palabra de Dios solamente un capítulo por día. Eso no está mal. Todos podemos hacerlo de la manera que queremos, pero entre más nosotros leemos la palabra de Dios, más la voz de Dios se vuelve clara en nuestra vida. Hay un pasaje en Nehemías cuando todo el pueblo ya había reconstruido el muro y dice que llamaron a Esdras, que era el escriba de aquella época, y les dijeron que por favor les leyera el libro de la ley de Moisés. Y dice la palabra que todos los que estaban ahí estaban atentos a lo que estaba leyendo Esdras. Y lo más impresionante es que dice que comenzaron a leer desde la mañana hasta el mediodía. La cantidad de tiempo que ellos duraron escuchando la palabra de Dios. Porque entre más nosotros leemos la palabra, más escucharemos a Dios y podremos caminar en el poder del Espíritu Santo y seremos más sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el tercer punto que quiere el Espíritu Santo que atesores en tu corazón se encuentra en Lucas, en el capítulo 4, versículo 1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y el tercer punto para poder caminar bajo el poder del Espíritu Santo es ser llevados por el Espíritu. Y quiero compartirte una experiencia para poder darle final a esta enseñanza que el Espíritu Santo nos ha regalado hoy. El 31 de diciembre del año 2022 me encontraba en Cartagena. Estaba en la casa de un amigo que cumple años ese día. En las horas de la noche a mi esposa se le presentó un dolor bastante fuerte en el abdomen y nos tocó salir a las 11 y media de la noche a buscar
una clínica, un hospital, para que la pudieran atender. Total, llegamos al hospital universitario de Cartagena, y cuando llegamos allá el médico atendió a mi esposa y le dijo: bueno, si quieres te digo qué inyección te tienes que poner y te vas para que pase las 12 de la noche en tu casa y después vienes mañana con más tranquilidad, o si quieres te quedas acá, pero sabes que después de las 12 de la noche esto acá se pone bastante complicado. Entonces decidimos quedarnos. Nos agarraron a las 12 de la noche en el hospital. Pero ¿qué sucedió? Después de las 12:05 empezaron a llegar muchísimos heridos, muchísimas personas heridas a aquel hospital. La primera persona que vino fue un muchacho que salió a darle el feliz año a su papá, y en medio de eso lo atracaron y lo maltrataron, lo apuñalaron. Pero entonces el papá llegó con él en la clínica y el hombre estaba bastante preocupado por él y quería comunicarse con la mamá del muchacho. Y estando allá afuera, él me pide el favor que le regale un minuto para llamar. Y aquel hombre, cuando está llamando por teléfono, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: te he traído a este lugar para que prediques mi palabra. Y en ese momento, cuando yo estoy en eso, que escucho la voz del Espíritu Santo, cuando el hombre termina la llamada, comencé a predicarle de la palabra del Señor. Y para resumir de pronto la experiencia, salimos el 1 de enero a las 9 de la mañana del hospital, y yo me pasé toda la noche predicándole del Señor a todos los heridos, a todas las personas que llegaban en aquel hospital en esa noche. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Cuando uno comienza a caminar bajo el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llegar a lugares para poder hablarles a muchas personas y para poder darle el mensaje de salvación. Y con esto quiero finalizar diciéndote que tú y yo necesitamos cada día vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Y esto fue Lámpara a tus pies.